Flor y Canto presenta. Hola, muy buenos días. Hoy es domingo 7 de julio. Hoy escuchamos en el Evangelio de San Marcos que en aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanos? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y estaba enseñando extrañado de la incredulidad de aquellos, y luego se fue a enseñar a los pueblos vecinos. El día de hoy escuchamos este pasaje que Marcos lo pone justo después de que Jesús había resucitado a la niña de Jairo. ¿Se acuerdan el domingo pasado? Cuando Jesús primero lo tocó a aquella mujer el manto y quedó sana, y después Jesús reanima a quien ya creían muerta, a la hija de Jairo. Entonces pone este contraste. Primero este gran profeta que hacía estos grandes milagros, y después este mismo gran profeta, ahora en su tierra, que nadie le cree, que todos se sorprenden, todos se desconciertan, dicen, y estaban todos desconcertados porque se preguntaban: ¿cómo es posible que que nosotros conocemos, que sabemos de dónde viene, que conocemos que hacía antes, era carpintero, era hijo de María, cómo es posible que alguien que nosotros conocemos sea un profeta y hable con esta sabiduría? A mí me llama mucho la atención esto, porque siempre tendemos a poner a Dios fuera de nuestra vida real, de nuestra vida concreta. Pensamos en un Dios que está en las nubes, que está lejos, que está en el cielo, no en el Dios que está en nuestro corazón, en nuestras relaciones y en nuestra vida diaria. Preferimos a un Dios en el Santísimo, a un Dios que a lo mejor me confronta a través de mi esposo o de mi esposa, de mi hijo, de mi padre o de un amigo. ¿Cuántas veces nosotros también nos extrañamos cuando alguien conocido por nosotros, cercano a nosotros, después de haber vivido una experiencia de Dios, viene y nos habla de Dios y le decimos: ¿y de cuándo acá vienes tú a hablarme de Dios? Si yo te conozco, yo sé cómo eres. Pero esa persona ha sido transformada. Eso le había pasado a Jesús. Ese que ellos conocían, ya no lo conocían. ¿Por qué? ¿Qué había pasado en Jesús? Había tenido la experiencia del Padre en el bautismo, ¿recuerdan ustedes? Él se había ido de su pueblo y se había encontrado con el Bautista y había experimentado el Espíritu Santo que le decía quién era él. Tú eres mi hijo muy amado. Y se había ido al desierto y había encontrado la fuerza espiritual para comenzar su vida pública. Y se había manifestado en los milagros y había empezado a manifestar su sabiduría. Y por eso quería llevar esta buena nueva a su pueblo. Miren lo que Dios ha hecho conmigo. Dios ha transformado mi corazón. Dios ha mostrado cuál es mi camino. ¿Y qué dice su gente? No te creemos. Tú eres uno de los nuestros. Dios no nos puede hablar a través de ti. ¿Cuántas veces caemos en la misma tentación nosotros? Porque si va y nos lo dice el Padre, le hacemos caso, pero si nos lo dice nuestra esposa, no le hacemos caso. Si sucede a través de un acontecimiento extraordinario, decimos: ay, sí, claro, aquí está Dios en este acontecimiento extraordinario que hasta me hizo llorar. Fui a esta misa en la que me impusieron las manos y lloré y me desmayé. Pero después, el siguiente día, cuando Dios me quiere hablar en lo ordinario, cuando Dios me quiere mostrar en el trabajo que ahí me quiere también amar, ahí no me desmayo, ahí no me brota el llanto, y ahí tal vez tampoco reconozca al Padre. Es el Dios de lo ordinario,
Es el Dios que camina en la historia, el que tenemos el gran reto de aceptar. Este Dios que se hizo hombre, que se hizo carne, que no tuvo miedo a nuestra historia. Y como dice San Pablo en la segunda lectura, que no tuvo miedo a manifestar su gracia en medio de nuestra debilidad. Porque sí, ahí, en ese hermano, o en ti misma, o en ti mismo, que tienes debilidades y que sabes que tienes pecados, ahí, en ese corazón, Dios quiere hablar. Dios quiere morar. Dios quiere amarte. Nos atreveremos a reconocer a este Dios, el Dios del ordinario, el Dios que camina con nosotros, que nos habla a través de nuestros seres más queridos, y no solamente a través de seres extraordinarios que aparecen de repente en nuestras vidas. Pidamos pues al Señor la fe para reconocer sus pasos en nuestras vidas y poder así, en verdad, vivir gozosos toda nuestra vida, desde el momento que amanecemos hasta que podemos descansar en las noches, toda nuestra vida, atentos, porque en cualquier momento Jesús aparece, nos habla y nos muestra su amor. Que el Señor nos conceda esa fe, la fe tan grande de reconocer a Dios en nuestra vida ordinaria. Que tengan un buen domingo. El Señor les bendiga. Soy Monseñor Héctor Pérez.